Buenas tardes, chicos. Bueno, pues estoy haciendo este video para abordar un poco. Yo sé que probablemente a estas alturas ya habrán ustedes hecho su resumen de lo que respecta a lo que se le conoce o se le denomina como los síndromes nerviosos. Quiero decirles que en particular estos no son los únicos síndromes nerviosos que existen, es decir, hay muchísimos síndromes nerviosos que no necesariamente son los que nosotros estamos viendo acá. Y en particular estos son, digamos, algunos de los que se consideraron más frecuentes de pronto en la clínica de especies menores y en la clínica de animales frecuentes, y por eso probablemente fueron tomados también como un ejemplo para poder explicar el término de síndromes nerviosos, a qué se refiere y o a qué hace alusión. Bueno, quiero utilizar la pizarra para explicarles algunas cositas. Primero quiero comenzar con los síndromes que son conocidos como los síndromes de las astas cordonales dorsales y las astas cordonales ventrales. Es muy importante para poder comprender digamos, estos dos síndromes, porque para poder entender el síndrome cordonal dorsal y ventral tenemos que recordar un poco la función, digámoslo así, de los cordones dorsales y ventrales. No sé, voy a ver si puedo dibujar acá, de hecho por eso puse esta pizarra, sí puedo. De hecho, si ustedes recuerdan, la médula espinal tiene una estructura que tiene forma de mariposa. Y aquí es donde se comienza a explicar lo que es los síndromes cordonales, tanto los dorsales como los ventrales. Vamos a hacer una sección de esta manera. Obviamente ya sabemos que la estructura macular de la médula está bordeada. Ay, disculpen mi falta de pulso, terrible, fatal. Pero bueno, en síntesis, esto que tenemos arriba vendrían siendo lo que se conoce como astas dorsales o receptivas. Que estas de aquí son nuestras astas receptivas. Y estas son nuestras astas ventrales, obviamente, bajo este corte que estamos haciendo acá. Estas serían nuestras astas ventrales, que son las astas de respuesta. Recuerden que hablar de astas dorsales y ventrales nos trae a la mesa algo que nosotros conocemos como acto reflejo, o que también se le conoce como arco reflejo. Pues cualquiera de los dos es tomado o sea, acto es la forma de la respuesta y arco son todas las estructuras que componen al arco reflejo, ¿no? O sea, todo lo que está implicado. Dicho de una manera más sencilla, para que podamos entrar a esta parte del síndrome cordonal dorsal y el síndrome cordonal ventral, tenemos que recordar entonces que estas son mis astas dorsales, las que están arriba, y estas son mis astas ventrales, las que están abajo. En un mundo ideal, los órganos receptivos, podemos hablar de órganos que están lejanos al sistema nervioso, y tenemos que hablar de lo que sería un órgano diana, que este sería el órgano que genera la acción. En ocasiones, obviamente, puede estar ligado el órgano que recibe el estímulo versus el órgano que da la respuesta, por obvias razones. Por ejemplo, aunque sea la musculatura, por ejemplo, de la pierna, la que perciba el dolor, perdón, que sean los receptivos de la pierna que perciban el dolor, la musculatura es la que va a generar la acción de estirar o quitar la patita, ¿verdad? Si le duele al animalito. Entonces, supongamos que las astas sensitivas o las estructuras sensitivas de un órgano perciben una lesión, aquí la estoy dibujando, y transforman esa lesión en un potencial de membrana, que es energía eléctrica, que viaja hasta las astas dorsales. En las astas dorsales, o sea, en estas dos de acá, se percibe la información y las astas ventrales se encargan de mandatar una respuesta. Creo que en la sesión que tuvimos online les decía yo que esto es como cuando uno toma una taza de café, ¿verdad? Mi mano, mis sensitivos de la mano, perciben el calor como algo que está mal, que obviamente me puede hacer daño, envía mis astas dorsales, inmediatamente yo tomo la taza y retiro la mano, ¿verdad? Esa acción de retirar es una acción medular, es un acto reflejo
¿verdad? Porque yo no pienso, es decir, esa información no llega a mi cerebro racional para yo decir, ah, está caliente, porque mientras todo eso sucediera, yo ya me termino de quemar la mano. Entonces, por eso se llama acto reflejo, es rápido, es inmediato, ¿no? La respuesta medular es así. Entonces, este es el nivel medular del sistema nervioso. Y las astas ventrales se encargan de enviar la respuesta o la acción que debe tomar, perdón, el músculo diana, que en este caso el músculo diana o el músculo efector, el órgano efector, sería el que está percibiendo el dolor, o sus tejidos adyacentes, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se da finalmente, después de una recepción de un estímulo, se da lo que nosotros tendríamos que llamar una respuesta. Y esa respuesta es lo que ya genera un acto reflejo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los dos síndromes? Nosotros tenemos dos síndromes que son el síndrome cordonal dorsal, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá, síndrome cordonal dorsal, que en qué consiste este síndrome. Vamos a poner en verde aquí todo para que podamos ver. Básicamente, el síndrome cordonal dorsal se produce por una lesión de los cordones dorsales sensitivos. Recuerden que esta porción que tenemos nosotros acá, que es la porción dorsal superior de las astas ventriculares, perdón, de las astas dorsales, son las que perciben el estímulo. O sea, todos estos elementos que están aquí dibujados son los elementos de recepción. Si yo genero un corte aquí, la información de la recepción jamás va a llegar a la médula. Por tanto, lo más lógico de pensar es que en los síndromes de cordonales dorsales lo que podemos tener son trastornos sensitivos, o sea, no se va a poder percibir el estímulo. ¿Qué es lo que sucede acá? Se dañan todas las estructuras medulares, ahí se menciona específicamente el HAD de Goli-Burdach, por ejemplo, que es una estructura medular que percibe las sensaciones leves, como por ejemplo el viento pegando en la cara, sensaciones como la ropa, en el caso del hombre, ¿verdad? Los movimientos leves, etcétera. Entonces, se pierde la nociocepción, que son la percepción de la Tierra, del espacio, y lógicamente la pérdida del reflejo nocioceptivo y propioceptivo, que es el que nos permite, perdón, estar de pie, el que nos permite sentir cómo está el terreno y cómo vamos a caminar, se va perdiendo porque no tenemos sensibilidad. Es decir, acuérdense que nosotros, basado en nuestra percepción del medio, es como podemos desarrollarnos en un lugar. Cuando ustedes, por ejemplo, van caminando en una cuesta, ustedes inclinan su cuerpo, que eso es equilibrio, inclinan su cuerpo hacia adelante porque la cuesta es así, entonces si vamos recto o derechos, nos vamos hacia atrás. Entonces, eso nos lo da la médula, aunque nosotros no lo percibamos, generamos cierto grado de nociocepción y propiocepción, que son las dos actividades sensitivas que nos permiten ese desarrollo cognitivo, que están ligados no solamente a la parte de sensibilidad en los pies, sino también, por ejemplo, al cerebelo y al oído medio, que son interno, que son los encargados del equilibrio. Pero en el síndrome cordonal dorsal, por eso se marca como principales alteraciones la ataxia, porque no podemos percibir los reflejos propioceptivos, y luego tenemos por debajo de las lesiones, ¿verdad? Trastornos de sensibilidad. Aquí lo que hay es hipoestesia, ¿ok? ¿Por qué hay hipoestesia? Porque obviamente al estar roto las vías aferentes sensitivas, no hay sensibilidad porque no estoy percibiendo esta línea de acá, ¿ok? Llega hasta aquí, porque hay una lesión, hay una sección de los cordones dorsales que impide, ¿verdad?, que pueda llegar cierta información a la médula. Aquí se menciona que en el síndrome cordonal dorsal no hay parálisis, ni espástica ni flácida. Hay atapsia porque se pierden las actividades cinésticas, que son las que permiten la sensibilidad propioceptiva que les estaba mencionando. Hay disminución o hay hipoestesia de la sensibilidad táctil superficial, ¿sí? Los síndromes cordonales, por ejemplo, las pequeñas cosas que percibimos son a nivel de los HAD de Goli-Burdach, pues obviamente acá podemos estar hablando de un trastorno sensitivo bastante marcado,
¿verdad? Entonces, aquí es síndrome cordonal dorsal. En contraste, el síndrome cordonal ventral sería entonces una lesión de los cordones ventrales sensitivos. Vamos a ponerlo por acá en otro color. Vamos a buscar un color diferente. No, azul ya pusimos. Vamos a poner anaranjado. Ok, entonces el síndrome ventral, entonces, es un problema de las astas ventrales o bajas. Ya sabemos que las astas ventrales dijimos que son las encargadas de mandatar una respuesta al estímulo que es recibido a niveles dorsales. En teoría, la lesión de las astas ventrales o motoras, que son las que dan el movimiento o la respuesta motora, que es la que tenemos acá, hay una lesión de estas astas o de este ciclo ventral, perdón, y que interrumpe la respuesta. O sea, no llegamos a este estado de respuesta si el animal percibe el estímulo, porque aquí, en este caso del síndrome ventral, no está roto aquí, por tanto lo estoy poniendo en naranja, que corresponde al síndrome ventral, y aquí está la lesión. Entonces, yo llego hasta acá, ¿sí? No puedo pasar de aquí porque aquí se encuentra la lesión. Entonces, aquí se menciona que hay estados de parálisis flácida, hipotonía muscular, porque no hay respuesta, no hay tono, ¿verdad? Hay hiporreflexia y arreflexia, porque a pesar de que el animal sí percibe el dolor, porque lo está percibiendo acá, él no puede actuar, ¿ok? Él lo percibe porque vean todo acá, la parte dorsal se encuentra bien, pero esa parte dorsal, sus estímulos no pueden pasar después de la sección o de la lesión que existe. Entonces, a esto se le conoce como síndrome ventral porque hay una lesión de las vías de respuesta ventral que se generan en las astas ventrales de la médula. Ok, referente al próximo síndrome, es el conocido como síndrome piramidal y extrapiramidal. ¿En qué consiste este síndrome piramidal y extrapiramidal? Vamos escribiendo el nombre. Bueno, consiste simplemente en una sección. Véase que acá lo principal que tenemos es una lesión en el centro motor superior. ¿Ok? Eso es, digámoslo, vamos a cambiar este color que está bien feo. Vamos a poner un poquito más grande la letra. Vamos a cambiar un color más bonito, azul. Listo. Les decía que la causa principal, cuando hablamos del síndrome piramidal y extrapiramidal, ustedes tienen que recordar que las terminaciones, digamos, las motoneuronas piramidales y extrapiramidales están vinculadas a la respuesta motriz que se da de forma consciente o inconsciente. ¿Ok? Entonces, aquí quiere decir que estamos hablando específicamente de astas ventrales, no sensitivas. Recuerden que les decía en el síndrome pasado que las astas dorsales perciben el estímulo y las astas ventrales dan una respuesta. Entonces, acá tenemos que estar claros que primero la causa principal es la lesión del centro motor superior, que obviamente ese centro motor superior no se encuentra en la médula espinal. También pueden haber lesiones en sus vías, es decir, no necesariamente tiene que ser específicamente el centro, sino en la vía que va del centro motor hacia el centro inferior, que es la motoneurona periférica. Bueno, también podemos considerar al centro de la lesión, el centro motor superior, como la motoneurona central, ¿verdad? Que motoneurona central, que es la misma, es decir, es como que estemos refiriéndonos al centro motor superior, que no se encuentra justamente en la parte medular. Ahora, sí tenemos que recordar que todas las motoneuronas están vinculadas estrechamente con una segunda motoneurona periférica. O sea, la motoneurona central, ubicada a niveles nerviosos centrales, está estrechamente ligada a la motoneurona periférica, que esta motoneurona periférica es la que sí se encuentra en
la motoneurona periférica sí se encuentra a niveles medulares. Quiero decirles que en un mundo normal, la motoneurona general o central genera un estímulo, más que un estímulo, un mandato sobre la motoneurona periférica. O sea, esta señora mantiene controlada a la motoneurona periférica. Aquí es bueno recordar la parte de la teoría córtico-visceral porque justamente está vinculada, es decir, la motoneurona central controla a la motoneurona periférica. ¿Qué es lo que sucede en el síndrome extrapiramidal y piramidal? Primero que nada, en el síndrome piramidal y extrapiramidal, el gran problema es que la motoneurona está lesionada. Al estar lesionada sucede lo que nosotros ya sabemos que sucede en la teoría córtico-visceral. Si la lesión está acá, hay una lesión, la información desde la motoneurona, el mandato de la motoneurona queda bloqueado. O sea, se bloquea todo el mandato general de la motoneurona central hacia la motoneurona periférica. Por tanto, la motoneurona periférica, adivinen qué, queda liberada del mandato de la motoneurona central, o por lo menos de su vía, porque también quiero ser claro, la lesión puede estar directamente en el centro motor superior o motoneurona central, o también puede estar en una de sus vías, es decir, puede que esté a la salida, ¿verdad?, de la motoneurona. Ahí disculpen los mensajes que entran a cada rato. Entonces, esta motoneurona periférica que se encuentra ubicada en las astas ventrales, vamos a dibujar acá otra vez la médula, por lo menos solo la mariposa de la médula. Yo les decía entonces que la parte superior son las astas dorsales y la parte inferior son las astas ventrales. Pues bien, en el arco reflejo, nosotros veíamos que el arco reflejo entra por las motoneuronas sensitivas, por las neuronas sensitivas acá, y sale por las neuronas ventrales, que son las motoras o las que generan un efecto. Bueno, en este ciclo, la motoneurona central se encuentra, digámoslo, acá. ¿Ok? Que este sería la motoneurona periférica. Entonces, obviamente, si esta, aunque está bajo el mandato de un centro motor superior, si el centro motor superior se daña, ella no va a poder generar estas respuestas. Por tanto, va a bloquear la respuesta general del cuerpo aquí, porque no va a pasar. ¿Por qué? Eso porque la información de la motoneurona central no va a llegar, ya sea porque hay una lesión parcial aquí o porque la motoneurona se encuentra dañada. Entonces, eso es lo que nos podemos encontrar en el caso de el síndrome piramidal y extrapiramidal. ¿Qué es lo que hay acá? Todos los síndromes piramidales y extrapiramidales contrastan con los síndromes ventrales. Si ustedes se fijan, la motoneurona o el síndrome piramidal y extrapiramidal está vinculado estrechamente a la región de la respuesta. Sin embargo, la región de la respuesta ya nosotros habíamos estudiado el síndrome ventral. Entonces, ¿por qué esto no entra como un síndrome ventral? Primero, porque la lesión no se encuentra en las astas, como sucedía en el síndrome ventral. Aquí la lesión se encuentra en la motoneurona central, ¿ok? Que eso hace que libere a la motoneurona periférica y ella haga lo que ella quiera, que es lo que sucede en la teoría córtico-visceral, y obviamente sus funciones van a estar completamente adversas o van a ser contrarias a lo que se busca. Aquí vamos a ver una parálisis espinal espástica, podemos ver hiperreflexia, o sea que va a responder demasiado agresivo, porque acuérdense que la motoneurona no está bloqueada, simplemente ya va a dar respuestas no adecuadas, porque aquí la lesión no es a nivel ventral, sino que es aquí, en el centro motor superior. Entonces, puede haber una respuesta muy exagerada a los estímulos, que a eso le llamamos hiperreflexia, es lo contrario a arreflexia o hiporreflexia. Y hay mucha excitabilidad eléctrica, por supuesto, porque acuérdense que normalmente cuando una estructura es liberada, como cuando hablábamos de la corteza y la subcorteza, el córtex y el subcórtex respondía de forma acelerada, respondía de una manera abrupta, y eso pues daña o lesiona las estructuras. Entonces, en este caso es igual, como la motoneurona sensitiva, que es esta señorita que tenemos aquí en las astas ventrales, está libre, ella responde de forma agresiva, ella responde como quiere y las respuestas no son las más adecuadas y sí están cargadas de mucho control eléctrico porque ya ahorita no está siendo dominada por una motoneurona superior.
En este caso, a diferencia de las otras, no hay atrofia muscular porque la motoneurona sigue, la periférica, mandando a su manera, ¿ok? No está siendo controlada. Ok, hasta ahora hemos visto dos, ¿verdad? Hemos visto la lesión, el síndrome dorsal y ventral que tiene que ver con la lesión en las astas dorsales o ventrales. Acabamos de ver lo que sería el síndrome piramidal y extrapiramidal, que es la lesión a nivel de la motoneurona superior o el centro motor superior. Vean que en los síndromes lo importante es saber en dónde está la lesión, porque así podemos clasificar o por lo menos predecir cuáles serían los posibles, digámoslo así, efectos o consecuencias que se van a causar a nivel sinológico. Ok, vamos con el otro que es el síndrome radicular dorsal. Síndrome radicular dorsal. Decidí hacerlo así porque de pronto es más rápido hacer los dibujos que ponerles aquellos esquemas, pero bueno, espero les guste. A mí me está gustando. Ok, ¿qué es lo que sucede en el síndrome radicular? Primero que nada, la palabra radicular significa raíz o viene de raíces. Cuando ustedes escuchen la palabra radicular, efectivamente nos estamos refiriendo a una raíz. Pero ¿qué cosa es una raíz de un nervio? Vamos a tener que dibujar nuevamente nuestra médula, como ya lo dejamos claro. Ay, disculpen que queda feita, pero bueno. Vamos a separar las astas dorsales de ventrales. Ya sabemos pues que aquí son las astas dorsales y aquí pues son las astas ventrales. Vamos a hacer el puntito acá. Es el centro de la médula. Ahí quedó genial. Entonces, ¿qué sucede en el síndrome radicular dorsal? En el síndrome dorsal y ventral, la lesión se encontraba netamente en las astas dorsales o ventrales. Pero en el caso del síndrome radicular dorsal, nos referimos a que está, el nombre dorsal refiere a que está por encima, o sea, que está específicamente en las astas dorsales de la médula espinal, o sea, nos ubicamos en esta parte de arriba. Habíamos dicho que, supongamos que este es un nervio que conecta a las regiones sensitivas, ¿verdad? Que aquí tendríamos que poner como el órgano receptor, con las astas dorsales que perciben, las sensitivas, perciben, ellas nada más recepcionan la información. Entonces, estos nervios que van acá tienen una estructura radicular que se le llama la raíz del nervio dorsal. Supongamos que esta es la estructura, se le conoce como la raíz dorsal del nervio espinal. No es el asta. Sin esto de aquí es el asta. Entonces, la lesión en el caso del síndrome radicular dorsal se encuentra en la raíz del nervio, o sea, justo antes de llegar al sitio de la recepción del estímulo. Ahora, ¿qué me trae un síndrome de radicular dorsal? Dos cosas, trastornos tanto irritativos, como ahí se mencionan dolores, parestesias de distribución segmentaria. Significa que, acuérdense que todos los nervios conectan de diversas maneras, y si hay uno de los nervios dorsales, una radicular dorsal, la lesión va a impedir que el estímulo doloroso o el estímulo llegue correctamente al sitio en donde se requiere que llegue. Esto puede ser por una lesión, óigase bien, esto es muy importante mencionarlo, que la estructura, el síndrome radicular dorsal puede ser por dos cosas. Puede ser una lesión, vamos a ponerlo acá, una lesión o bien una compresión, que es lo que sucede a veces cuando hay compresiones vertebrales de los nervios radiculares o de las estructuras radiculares o de las raíces. Esto va a ocasionar una irritación. O sea, si yo genero una presión sobre la raíz del nervio, que es extramedular, ¿verdad? Y vamos a poner presión, tal vez puedo escribirlo. Ok, presión. Estamos hablando de, por ejemplo, una compresión vertebral, que las vértebras estén generando una especie de presión sobre la raíz del nervio, que sucede mucho en las personas, principalmente en nervio ciático. Y esto va a generar una irritación del nervio, que eso se va a percibir como un estado de hiperexcitabilidad sensitiva. Que se van a manifestar, por supuesto, en dolores, ¿no? Eso va a sentir que no duele, es lo que pasa con el dolor de espalda, de pronto. Hay gente que tiene
presión por compresiones vertebrales, que las vértebras están generando una presión sobre la médula o las raíces por desgaste de los cartílagos, por ejemplo, y eso hace que el paciente pues tenga o perciba mayores cantidades de dolor o de estímulos sensitivos que justamente vienen de aquí, de esto que se está comprimiendo y duele mucho, ¿verdad? Entonces, también hay defectos sensitivos que se pueden presentar estados de anestesia o de hipoestesia, porque acuérdense que principalmente cuando habría lesiones no se percibiría en total una respuesta. ¿Okay? Si se llega a ver una lesión completa de la estructura radicular del nervio dorsal, no se va a percibir un estímulo, y al no percibirse un estímulo, por supuesto que esto va a ocasionar estados de anestesia, de hipotonía, reacción idiomuscular, que eso es a causa de la hipotonía, y ataxia, por supuesto, por lo que les mencionaba aquí, muy similar los signos de los defectos sensitivos, muy similares a los signos dorsales, es decir, de las astas dorsales. Ahí ya solo tendríamos como médico clínico que ubicar en dónde es la lesión para poder clasificar si realmente es un síndrome radicular dorsal por compresión o por lesión, que la lesión del síndrome de la raíz nos lleva a trastornos sensitivos, y la irritación constante que se da por compresión, esta nos lleva no a trastornos de sensitivos, sino más bien a trastornos irritativos, que eso ya serían los hiperexcitables. Entonces, hay dos cosas separadas ahí, la lesión o la compresión. La lesión nos da insensibilidad total, porque está lesionada la raíz, no llega la información, no llega por aquí, y la compresión, que simplemente va a estar generando un estímulo doloroso sobre el nervio, que va a estar haciendo esto, es decir, va a estar pegando sobre el nervio, y eso va a doler, ¿sí? Porque va a estar enviando un estímulo sensitivo a las astas dorsales, y se va a manifestar con estados dolorosos. Y esto es lo que se le conoce como síndrome radicular dorsal. Finalmente, el último síndrome es, digámoslo, el más sencillo de interpretar, porque es el síndrome cerebeloso. Este síndrome en particular tiene algo que es importante conocer. Y es que si yo conozco cuáles son las funciones del cerebelo, yo puedo deducir cuáles son los trastornos que voy a encontrar. Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, lo que sería los trastornos de la coordinación de los movimientos. Como ustedes recuerdan, el cerebelo tiene la habilidad o la, digámoslo, función de coordinar el equilibrio del paciente. De manera que si nosotros tenemos una alteración o una lesión cerebelosa, no el cerebro, cerebelosa, es muy común que se encuentre trastornos ligados a la coordinación. Trastornos ligados a la coordinación. Esos trastornos ligados a la coordinación pueden ser básicamente de dos tipos. Por ejemplo, trastornos en la coordinación de movimientos activos, ¿verdad? Ahí se mencionan, por ejemplo, la falta de mesura o del movimiento en el espacio y el tiempo, es decir, vamos a ver animales que no van a calcular bien su espacio, y obviamente van a estar disponiéndose de forma diferente. Ahí se menciona, por ejemplo, el estado de dismetría, ¿ok? Hipermetría principalmente, que es el movimiento más allá de lo normal. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se pierde la sensibilidad propioceptiva, que es la que nosotros percibimos las superficies con los pies. Uno cree que, no sé si les ha pasado a ustedes de pronto, uno cree como que hay un escalón y no lo hay, entonces uno va haciendo así, ¿no? Entonces las posiciones de los pies no es la más correcta, a eso se le conoce como dismetría, porque no podemos calcular básicamente la distancia, el tiempo y el espacio en donde está caminando ese animal. O sea, este es un trastorno total de coordinación. Y también tenemos las asinergias o disnergias, que tienen que ver con la cantidad de esfuerzos que se pone para poder moverse. Es decir, que yo voy a poner el pie y lo pongo fuerte, ¿no? Eso es una disnergia o es una sinergia. No estoy teniendo o no estoy generando la fuerza necesaria para poder establecer el movimiento coordinado. Son trastornos en la coordinación.
Y también tenemos la adiadococinesia, que es el trastorno en la progresividad del movimiento, es decir, que el animal no tiene un movimiento coordinado y además de eso no hay avance, es decir, vemos un animal que camina, no es lento, sino que simplemente no coordina de forma correcta o en tiempo y espacio los movimientos que debe hacer. Lo otro es que simplemente se presente por un daño cerebeloso un temblor o una ataxia, ¿verdad? Un problema general de coordinación que no necesariamente esté ligado a sinergias o dismetrías o estados de adiodocinesia. Y estos sean descomposiciones propias del movimiento, no solo mesuras de movimiento en tiempo y espacio. Porque cuando hablamos de mesuras en tiempo, en tiempo y espacio nos referimos a eso, ¿no? A dismetría, a sinergias, disnergias o a estados de adiadococinesias que son muy importantes para definir el síndrome cerebeloso. En la mayor parte de los casos, si les sirve de algo, los síndromes cerebelosos principalmente se manifiestan como estados de descomposición del movimiento, o sea, una ataxia normal sin movimientos, sin mesuras de movimiento, tiempo y espacio. Y bueno, también puede haber simplemente una hipotonía, que esta es que un estado en donde no hay tono muscular, pero no hay un estado de parálisis tan marcado. Espero que este video les haya ayudado. De verdad que estos son síndromes muy bonitos. A mí en lo particular, todo es entender la función nerviosa principal y va a ser muy fácil para ustedes poderlos comprender. Saludos, chicos.